Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos, avanzamos en la lectura de la Biblia. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de Génesis y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 29 y el capítulo 30, avanzando en el contenido de lo que es la consagración de Aarón y de sus hijos y demás acontecimientos bíblicos. Ahora sí, vamos a avanzar en esto. Estamos leyendo la Reina Valera revisada de la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural de Editorial Vida, que es la Biblia que estamos leyendo en el primer mes de lectura, y seguiremos avanzando con otras traducciones bíblicas. En esta, la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones. Oremos y comencemos con la lectura del capítulo 29. Señor Dios, te damos gracias por ser nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios, te damos, Señor, a ti nuestro corazón ahora y lo presentamos como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te rogamos, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 29, que trata sobre la consagración finalmente de Aarón y de sus hijos. Y va a decir esto: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Y los pondrás en un canastillo, y en el canastillo los ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y les herirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todas las demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato a Jehová, es ofrenda quemada a Jehová.
Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y ahora hablará de las investiduras de los sacerdotes, versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado para Jehová. Y dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón, en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarán en sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción suya. O sea, era una porción del animal que Aarón se podía llevar para que sea un alimento para ellos, una porción de carne que sirva de alimento para él y su familia. Y dice así, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidas en ellas y para ser en ellas consagrados. Y dice, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y ahora dirá el banquete consagrado y las ofrendas diarias desde el versículo 31 hasta el 46 para terminar el capítulo 29, y dice así: y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobra hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que haya sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he dado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar será santificada. Y ahora hablará de las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los 2 corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová.
Libación es una ofrenda líquida. Para aquellos que tienen ese deseo de ver, libación, se los digo, es una ofrenda de líquidos. Y dice así el versículo 42 ahora: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Fíjense cómo Dios quiere habitar en su pueblo. Ponelo en el comentario: Dios quiere habitar en su pueblo. Dios quiere habitar en su pueblo. En aquel tiempo era una visita de la presencia de Dios en lo que sería el tabernáculo de reunión, en medio de todo el campamento de las 12 tribus de Israel, como lo veremos más adelante. Pero fíjense cómo el Señor siempre quiso habitar en su pueblo. Lo ha cumplido en el nuevo pacto a la perfección, transformándonos en la regeneración en un templo de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la presencia de Dios y del Espíritu Santo viviendo en nosotros, estando con nosotros, y como dijo Jesús, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces esta palabra, este deseo de Dios, en aquel momento era una llegada y una ida. No podía quedarse allí en el campamento del Señor a causa de la pecaminosidad del pueblo, pero en la regeneración, en lo que es el milagro del nuevo nacimiento en Cristo, nos transformamos en templo del Espíritu Santo y la presencia de Dios mora en nosotros. Ahora sí, avancemos sobre el capítulo 30, que hablará sobre el resto de los elementos de lo que sería el tabernáculo, el altar del incienso, todo lo que sería el aceite de la unción, la pila de bronce. Bueno, vamos a meternos allí en la lectura. Versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y sus 2 esquinas, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Fíjense las cosas que no se podían hacer con pena de muerte. O sea, fíjense lo que dice aquí: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Por eso veremos más adelante que cuando justamente Nadab y Abiú presentan fuego extraño, ponen un incienso que Dios no le pidió, salió de la presencia del Señor un castigo que los mató automáticamente a los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño, un incienso que no estaba dentro del mandato del Señor que acabamos de leer. Ahora dirá el dinero contributivo del rescate. ¿Qué es esto, Rodo? Lo vemos ahora. Habló también Jehová a Moisés diciendo, versículo 11 y ahora el 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos.
la mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio siclo cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y ahora hablará de la pila de bronce. Y dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, y ahora el versículo 18, harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Aquí vemos esta pila de bronce que era como un lavacro, era un recipiente de bronce donde ponían agua para que allí se lavaran los pies y las manos para que no mueran. Fíjense, Rodo, pero son las manos, Rodo, lavarse las manos. ¿Cómo ir con las manos sucias finalmente producía la muerte? Es que hay que tener conciencia de lo que significa la santificación que Dios demanda. Ponelo en el comentario. Hay que tener conciencia de lo que significa la santificación que Dios demanda de su pueblo. No es un juego. No es realmente estar ahí y bueno, allí que sea, digamos, algo subjetivo. No, Dios en este tiempo sobre todo, Dios demandaba que el pueblo fuera santo porque Él era santo y había un castigo que era la pena de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Lo leeremos también en el libro de Romanos. Así que bueno, era realmente muy difícil seguir el tranco de lo que Dios demandaba. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para que Él fuera nuestro sustituto. De hecho, les digo más, fíjense que Aarón y sus hijos ponían las manos sobre la cabeza del animal. ¿Qué significaba ese acto? Era un acto simbólico que decían, nuestros pecados se los pasamos a este animal, simbólicamente por supuesto, que será sustituto nuestro para morir en nuestro lugar. El animal sería un sustituto del pecador para dar su vida inocente como sustituto por el pecador para su consagración, perdón, restitución, ofrenda de paz, actitud de agradecimiento, lo que sea. El animal servía de sustituto del pecador y por eso ponían sus manos sobre el animal. Un detalle que quizás no sabías y que ahora te estás enterando. Hablaremos ahora del aceite de la unción y el incienso, que los dos eran aromáticos. El aceite tenía diferentes mezclas y hacía de perfume, y el incienso también eran diferentes especias, pero pautadas por Dios, y ahora lo vamos a leer, para que larguen un olor específico delante del arca del Señor. Y dice así, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, versículo 23, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 siclos, ¿no? De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Fíjense, 5 elementos, especias y aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, que es perfume, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la pila y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y bueno, hay que aclarar también que tenían un olor especial, ¿no? Un olor especial porque era un aceite que hacía de perfume muy especial, puro, realmente muy puro, que lo que tocaba lo santificaba, pero tenía un olor fragante especial. ¿Vieron?
olor fragante, algo muy similar a lo que vamos a ver que tenemos que presentar nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ¿no? De alguna manera, olor para vida, como diría el apóstol Pablo, ¿no? Olor para vida. Bueno, es esta consagración del aceite de la unción. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, versículo 31, este será mi aceite de la unción santa por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo, y puede ser expulsado o muerto. Y va a decir esto, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa consagrada a Jehová. Cualquiera que haga otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Fíjense, lo que sería para Dios el aceite de la unción y el incienso solamente se podía confeccionar, hacer y preparar únicamente para el tabernáculo y para lo que serían la unción de todos los elementos y la presentación en la mesa del incienso. Nadie podía igualar algo así por fuera de lo que sería su uso santo o santísimo en el tabernáculo. Detalle no menor a tener en cuenta. Así terminamos con esta lectura del video y vamos a seguir adelante en el próximo con la lectura del capítulo 31 en la Reina Valera revisada de la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural de Editorial Vida que estamos utilizando. Así que le damos muchas gracias a ustedes por estar ahí, por seguir la lectura video a video, gracias a los patrocinadores, gracias a los colaboradores y vuelvo a decir siempre, si Dios pone en tu corazón bendecir a nuestra familia y el trabajo en el canal, comunícate conmigo y voy a estar para servirte y guiarte en el proceso para que puedas hacerlo y así también de alguna manera presentar una acción de gracias a nuestro gran Dios por este esfuerzo que estamos haciendo y aunque también nosotros lo hacemos para el Señor, para bendecir nuestra vida y edificarnos mutuamente. Así que no te vayas de este video sin ver a los patrocinadores y colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. Chau, ¡Chao, chao!